Vamos a establecer ahora el balance de potencia en una emisión de radiodifusión en frecuencia modulada. Aquí tenemos el esquema de partida, la emisora que está radiando 1 kilovatio, lo hace con una antena omnidireccional de 5 decibelios y a 50 kilómetros tenemos nuestra radio que va a recibir la señal. Lo va a hacer con una antena de 2 decibelios de ganancia, que es simplemente la varilla extensible que conocemos en las radios portátiles, o bien si estamos en un coche, pues será la antena del coche. Y el receptor de radio lo vamos a modelar de una manera simple con un amplificador, una primera etapa amplificadora de 15 decibelios y un factor de ruido de 10 decibelios. Y vamos a suponer que la radio se encuentra en un entorno que más o menos le produce una temperatura de ruido elevada, en torno a los 10.000 grados Kelvin. Estos son nuestros parámetros. Y ahora vamos a establecer ya el balance de potencia, y aquí lo vamos a hacer paso a paso, escribiendo en paralelo los valores de potencia o de ganancias en número y su correspondiente valor en una escala logarítmica, es decir, en decibelios. El primer parámetro es la potencia transmitida. Esta es una emisora potente. Las hay con niveles de potencia mucho más bajos en función de la cobertura que quieran tener. Y el kilovatio, si tomamos 10 veces su logaritmo, se convierten en 30 decibelios sobre un vatio de referencia, 30 dB-vatios. La antena transmisora, es decir, la torre de la antena transmisora, tiene una ganancia de 5 decibelios, que si lo convertimos en número, ese 5 dividido por 10, y lo elevamos 10 a esa potencia, nos da 3,16. Por lo tanto, es una antena de relativamente baja ganancia. Podría ser más alta en función de cómo hagamos la estructura de conexión dentro de las antenas de la torre. El siguiente parámetro a considerar aquí es la PIRE, la potencia isotrópica radiada equivalente. Y esta es el producto de la potencia por la ganancia. En este caso son 1000 multiplicado por 3,16, por lo tanto, digamos que la potencia aparente, la potencia que esta antena está radiando, si fuera isótropa, sería 3,16 kilovatios. Aparece como más potente, ¿por qué? Pues porque el haz tiene forma más o menos de un toroide. Si hacemos el cálculo en decibelios es bien simple, sumamos los 30 dB-vatios con los 5 dB de la ganancia de la antena, 35 dB-vatios. Y cuidado con las escalas logarítmicas, porque las unidades sí que hay que conservarlas en las expresiones lineales, pero aquí, por ejemplo, al estar sumando, este es un término de potencia que sí que tiene unidades, pero esta es una ganancia que no tiene. Por eso aquí sumamos dB sobre un vatio con dBs y el resultado es un dB sobre un vatio, sigue siendo la misma unidad. Por lo tanto, digamos que la homogeneidad y que las unidades sean correctas siempre hay que comprobarlas aquí y no aquí. La pérdida de propagación en el espacio libre es la longitud de onda dividido por 4πr, esto elevado al cuadrado. La longitud de onda es la velocidad de la luz dividido por la frecuencia, que en este caso son 3 metros. Es decir, una señal de 100 MHz tiene una longitud de onda de 3 metros. Como las antenas, los monopolos o las antenas típicamente tienen dimensiones, si es un monopolo de 1/4 de longitud de onda, eso explica que recibamos las emisoras de radio con antenas pues, de una longitud del orden de medio metro como mucho. Si ponemos los números aquí, a una distancia de 50 kilómetros, pues nos dice que la pérdida de propagación en espacio libre pues, es muy grande, es un factor 10 a la menos 11. Es decir, por cada unidad que podamos poner a la distancia de 50 kilómetros, lo que llega es 0, y vais poniendo ahí ceros hasta 11 y entonces hay algo significativo. Esto es lo que llega a la radio. Si lo transformamos en decibelios, es un número más manejable, es 106,4 decibelios. Y aquí está puesto un signo menos para indicar que esto es una pérdida. Que aunque demos el número y digamos la pérdida es 106 decibelios, quiere decir que cuando después hagamos cálculos con ellas, siempre tengamos presente que las pérdidas restan. Las ganancias suman, las pérdidas restan. La densidad de potencia
en la antena receptora es la potencia isotrópica radiada equivalente, la πr, dividida por 4πr². Si ponemos los números, nos dan que son 100 nanovatios por metro cuadrado. Muy poquito. Si lo calculamos en decibelios, tenemos que tomar 10 log de este número y en lugar de usar nanovatios tenemos que escribir aquí milivatios por metro cuadrado. Y esto nos da menos 40 dBm por metro cuadrado. Esta es la densidad de potencia expresada en decibelios. Bien, esa densidad de potencia llega a la antena receptora y aquí podemos, antes de hacer más cálculos de potencia, podemos calcular también la intensidad de campo eléctrico. ¿Cuál es el valor de campo eléctrico que tengo, pues en este caso, en la vecindad de mi radio? Es la raíz cuadrada de la densidad de potencia y la impedancia de onda, que eran 377 ohmios. Y esto nos dice que el campo que nos llega es del orden de 6,2 milivoltios por metro. ¿Qué significa este número? Significa que si en una distancia de 1 metro en el espacio yo fuera capaz de extraer de esa onda, de ese campo, toda la tensión, todo el voltaje, lo máximo que podría sacar sería, ¿cuánto? Pues 6,2 milivoltios. Y estamos hablando que en nuestras radios, cuando comparemos potencias o comparemos tensiones, los valores van a ser muy bajos. Y si se escribe en decibelios, aquí la referencia es un microvoltio por metro, y aunque este número es muy grande, simplemente es porque se está comparando sobre microvoltios. Y el orden de magnitud son milivoltios. Y tener cuidado porque además aquí hay que señalar que estamos usando 20 en lugar del 10 habitual en potencias. La ganancia receptora en la radio tiene una ganancia de 2 dB, que en lineal es 1,58. Y el área efectiva, si la calculamos, es el cuadrado de la longitud de onda de 3 metros multiplicada por la ganancia. Y fijaros que aquí aparece un área, aparece un área física del orden del metro cuadrado, aunque la antena realmente que sale de la radio es una varilla muy fina. Simplemente el área efectiva aquí está diciendo cómo esa varilla interacciona con la onda y es capaz de extraer la potencia que esa onda trae en 1 metro cuadrado. Bien, con estos números podemos ya pasar a la potencia recibida, y la potencia recibida es la densidad de potencia que incide y el área efectiva. Por lo tanto, somos capaces de sacar 114 nanovatios. Esto es lo que la radio tiene en potencia para procesar. Escrita en dBm, en decibelios, pues nos da menos 39,4 dBm. Y aquí hemos llegado ya al cálculo de señal. Ahora tenemos que entrar en el cálculo del ruido. Partimos de la temperatura de ruido, 10.000 kelvins, de la antena, que es alta, con 40 dB por Kelvin. El receptor tiene un factor de ruido de 10 dB, si lo convertimos en lineal también es 10 en este caso, y tenemos 15 dB de ganancia de amplificador que se convierten en 31 en lineal, factor de 31 multiplicativo. Y ya podemos establecer aquí la cadena de fuentes de ruido. Aquí hemos globalizado todo en dos temperaturas, la de antena de 10.000 kelvins y la del receptor. Pero entre medias podía haber distintos parámetros. Podíamos tener pérdidas en la antena, podíamos tener pérdidas en los cables. Todo esto se iría combinando para dar al final una temperatura de ruido equivalente. Las expresiones están aquí abajo y se podrían seguir sin dificultad. En nuestro caso, la potencia total de ruido es la de antena más la que añade el amplificador, y esta, a su vez, todo debidamente amplificado. Aquí tenemos la temperatura de antena, la temperatura equivalente del amplificador, que depende del factor de ruido, y de la temperatura de referencia, que es siempre 290 grados Kelvin. Bien, cuando sumamos todo esto, pues acabamos teniendo, una vez amplificado, acabamos teniendo una potencia de ruido de 1,1 picovatios. Por lo tanto, el ruido está muy por debajo de la señal que estamos recibiendo. Escrita en decibelios nos da 89,6 dBm. Y ahora vamos a calcular la relación señal-ruido, pero aquí hay que tener una precaución. En los cálculos anteriores solamente calculamos la señal en bornes de antena, y esa señal ahora tiene que pasar por el amplificador. Si la paso por el amplificador, voy a aumentar
la señal recibida en la cantidad igual a la ganancia del amplificador. Por lo tanto, a los menos 39,4 le tengo que sumar los 15 dB. Mi señal ahora, ya amplificada, tiene un nivel de menos 24 dBm, mientras que el ruido está muy por debajo a menos 89. El margen entre la señal y el ruido es la relación señal-ruido y la obtengo restando de esto y me da 65 decibelios. Un valor alto de relación señal-ruido, es un valor significativo, pero no es un valor en ese sentido exagerado. Este es básicamente el balance de potencia para nuestro